también al señor Claudio Suchovicki. Claudio, ¿estás por ahí? ¿Nos estás escuchando? ¿Cómo le va? El maestro del Qué dinero. placer. No está acá, Sucho. Lo No, extrañamos. hoy, este año no me gano el premio al mejor compañero, los dejé solos. A los dos que están bien, que son los más serios, dijiste informados, bueno, alguien informal tenías que tener también en el programa. Bueno, no se tire así abajo, Sucho. Los dos son serios, prestigiosos e informados, y vos también. Aunque es otro estilo. Sucho, mira, queremos ver con vos un tape que me parece que nos lo pasaste vos y que tiene que ver con un fragmento de la familia Falcón, que lo vamos a ver. Un programa que era de la década del 60, en donde se da este diálogo. Mira. Yo no escucho, ¿eh? Bueno, Sucho, vos explicamos un poquito el contenido. El contenido es que se habla de la inflación en 1965. Los protagonistas de esa historia, digamos, de esa Tal familia, cual. hablan de la inflación y del futuro, ¿no? Como una especie de Argentina congelada. Si vos lo pasaras hoy, ese diálogo tendría actualidad. Sí, sin dudar a la familia Falcón, ninguno de los que estamos acá, ni Jorge Osona, había nacido. Perdón, Claudio, No, perdón, Jorge, me yo están sí. diciendo que ahora se escucha. Me gustaría que lo Ah, escuchemos todos, dale. porque es Bárbaro. rico. Futuro, Petiza. Entonces, ¿cuál es su mayor deseo para el año 1966? Que le encuentren la vuelta y terminen con la inflación. Que de una vez por todas la gente joven pueda hacer planes seguros. Soñar. No entregarse a la fantasía de hoy. Estamos hartos de vivir solo para hoy. Nos robaron el futuro, Petiza. Entonces, ¿cuál es su mayor deseo para el año 1966? Nos robaron el futuro, dice en un momento, ¿no? ¿Vieron la actualidad que Y tiene eso? Es impresionante. Sí, Claudio, te es, escuchamos. no, déjame aclarar que obviamente ninguno había nacido en esa época. Yo sí. Ninguno de nosotros estábamos. No, Jorge, digamos que no, Jorge. Pero bueno, la familia Falcón, ¿no? Nada, nací justo en el 65, pero lo que voy es, me impactó la frase esa, nos robaron el futuro. Sí. Y si bien la inflación para mí es la consecuencia, como el tipo de cambio es la consecuencia, no es el problema, sino la consecuencia, es la enfermedad, es el síntoma, no es la enfermedad. Es algo que venimos batallando hace bastante tiempo, pero me impactó eso, de los jóvenes yéndose y de los robaron el futuro. Y como seguimos hablando de los mismos temas, ¿no? Y bueno, nada, era el punto porque una de las discusiones hoy, y que era mi parte de la columna o de lo que me tocaba desarrollar hoy a mí, es esto de que no tenemos moneda, ¿no? Esto de que la destrucción del peso como refugio de valor, la destrucción del peso como resguardo, y una idea de muchos, o un economista americano, y que muchas veces se tocó, de tratar de deshacernos del peso, de dolarizar la economía. Sí, está Pero esto de ¿saben matar qué? al peso. Después te lo quiero preguntar eso, de matar Claro, al peso, bueno. ¿no? Que salió como esta idea de dolarizar la economía como en Ecuador. Igual, supongo que, y esta es mi queja, es como discutir los síntomas, discutir con el termómetro. Porque el problema de la Argentina no es la deuda. De hecho, no tenemos deuda ahora, la tiramos a 5 años y seguimos los mismos problemas. Esto es lo mismo que si te condonan la deuda, te la regalan, Argentina no resuelve ningún problema, porque sigue gastando más de lo que les ingresa. No es la deuda fue la consecuencia de que gastábamos más de lo que nos ingresa. No la pagamos, bueno, no la pagamos. Listo, la tiramos para dentro de 5 años. ¿Resolviste los problemas? ¿Trajo confianza? No, porque no era el problema. ¿Viste que nos decían arreglamos la deuda y Argentina sale? Sí. El tipo de cambio. Cambiás la moneda, pones una moneda nueva. Si seguís teniendo déficit fiscal, ¿qué te crees que va a pasar? Otra vez vas a tener que emitir y otra vez la moneda nueva fracasa. Sí, básicamente el Desde- problema de la Argentina es que gasta más de lo que genera genuinamente. Y gasta mal, porque hay muchos países que tienen déficit fiscal, pero gastan para generar infraestructura y para generar riqueza. No está mal. Otra cosa es gastar en gastos corrientes, en fiesta, en políticas, en estatuas, en un montón de cosas que finalmente no hacen al negocio.
Es más, obligás a mucha gente a vender flujos, vender negocios para pagar un impuesto. Pero cerrando con la familia Falcón, esencialmente, fíjate cuándo perdimos la moneda, porque ese fragmento que fue en 1965 era la moneda, el peso, moneda nacional. Sí, y además en un Después vino país el peso. que los niveles de pobreza eran bajísimos, ¿no? Eran del 4%. Realmente había Eh, movilidad social, la clase media estaba en otra situación, Argentina, ¿no? En Igual, ese Laura, momento. insisto con eso y Jorge sabe más de historia. Estamos hablando de que la solución sería reemplazar la moneda. En 1965, donde vimos el fragmento que vimos, a partir de ahí tuvimos muchas monedas, porque del peso moneda nacional al peso, del peso al austral, del austral de nuevo al peso, y a ese peso que hoy le sacamos en total, desde ese día, desde 1966, 13 ceros. Por eso insisto exactamente con lo mismo. No es el síntoma, es como cambiar de termómetro. Y en Ujú. realidad no estás atacando la fiebre. ¿Por qué tenés fiebre? Claudio, estamos viendo acá una recomendación de Steve Hanke, que es un economista norteamericano, y dice que hay que matar al peso, y él estuvo asesorando, o sea, dolarizar la economía, como dirías vos, matar el síntoma de alguna manera, y porque él, bueno, asesoró a Ecuador para su dolarización. ¿Vos crees que eso no es conveniente? ¿Por qué? No es que no es conveniente. Para hacer eso, como pasó con la Comunidad Europea convergió al euro, cambiaron las pesetas, la lira, todo lo cambiaron por el euro y había un compromiso de los países de no tener déficit fiscal. Y los países que tenían déficit fiscal fuerte no podían entrar al euro y tardaron mucho más tiempo. Muchos países entraron posteriormente. Y hoy muchos se están yendo del euro precisamente porque tienen déficit fiscal. Repito, suponete que dolarizás la economía, Ujú. no hay más pesos, lo tenés que hacer un tipo de cambio mucho mayor, o sea, con las reservas tenés que comprar todos los pesos que están dando vueltas, toda la masa monetaria. Primero sería un peso mucho mayor. Suponete que tenés dólares, pero al otro día, el próximo año, según nuestro presupuesto, con suerte, tenés que hacer muy bien las cosas, tenés un déficit fiscal del 4,5% del PBI. ¿Cómo lo vas a financiar? Ujú. Cuando salió la convertibilidad y tuvimos estabilidad de pesos, sacrificamos muchas cosas para mantener eso. Primero vendiste las joyas de la abuela, vendiste empresas, después tomaste deuda y cuando vino el vencimiento de esa deuda te encontraste con ese problema. Cuando gastás más de lo que te ingresa, no hay camino, no hay historia, Ujú. siempre es lo mismo. O lo financiás tomando deuda, o lo financiás vendiendo tus reservas, que es lo que está pasando ahora, o lo financiás emitiendo. Emitiendo, ¿no? Que Si es el vas a camino que emitir, está aparentemente está bueno, eligiendo ¿y el qué vas a gobierno. hacer? ¿Vas a emitir dólares? ¿Qué vamos a comprar? ¿Vamos a agarrarnos la casa de la moneda de nuevo o comprar chicones para emitir dólares? ¿Vos te crees que te lo van a aceptar en el mundo dólares no emitidos por la Reserva Federal? Los Ujú. tiene que emitir. Entonces, para eso tenés que tener las cuentas macroeconómicas ordenadas, o sea, no tener déficit fiscal. Ahora, si no Sí. tenés déficit fiscal, te aseguro que el peso tendría valor. ¿Sabes a qué me suena? Y no sé qué piensa el profe Osona, Eliotti. A las soluciones mágicas que los argentinos siempre nos gustan, ¿no? De repente tiene que venir un super ministro de Economía para resolver el problema, ¿no? O la gente apuesta, supone que si viene alguien, un iluminado, puede resolver los problemas de sustentabilidad que tiene la Argentina. Y esto me suena un poco así, Esto, ¿no? Esto me suena un poco así. O sea, bueno, dolaricemos y resolvemos el problema. ¿Qué piensa usted, profe? No, yo pienso que efectivamente el peso hace rato que dejó de existir. Un solo comentario respecto de la familia Falcón. Sí. La Argentina vivía por aquella época, 1965, uno de los momentos más brillantes de su historia económica y social. La familia Falcón, por otra parte, era la prototípica familia de clase media modernizada de los 60. Esa visión pesimista que se tenía y que, entre otras cosas, habilitó al golpe de Estado de 1976, fue el comienzo del fin de la Argentina próspera. Ujú. A pesar que después se estabilizó la economía durante el plan de Krieger-Bacena, posteriormente vino el Cordobazo y ahí arranca esta Argentina decadente, ¿no? Sí. Como para no percatarse de que a veces las visiones colectivas no se corresponden demasiado con la realidad. Bueno, y las organizaciones estaban funcionando y armándose las primeras organizaciones guerrilleras en la Argentina. Todavía no, todavía había ensayos. Claro, hacia el 1970, ¿no? En un 68, país 69, donde sí. tenía una movilidad, digo, la clase media se podía ir a la costa, digamos, a Mar del Plata un mes y eso era Pasa que había normal, una ¿no? clase media golpista, o con importantes sectores golpistas, que es la gran
diferencia respecto a lo que está ocurriendo ahora a raíz de este republicanismo que está surgiendo y que, bueno, es el producto de una larga depuración que arranca a partir de esos errores que se cometieron. Es interesante esto que decís, a partir de clase los media años golpista 60. y hoy clase media republicana. Claro, bueno, porque hubo un aprendizaje colectivo. Ahora estos aprendizajes son muy lentos y tienen sus avances y retrocesos. Ahora, repito, hay una distorsión entre la visión que se tenía de las cosas y la realidad. La Argentina vivió entre 1963 y 1974 una de las etapas más brillantes de su historia económica, pese a que había inflación, porque no estaba resuelto ese conflicto básico que generó la industrialización en la Argentina entre, bueno, mercado externo y mercado interno, y que todavía, dicho sea de paso, está pendiente, aunque en condiciones estructurales muy diferentes, y que, bueno, y es una de las razones que explican todos los fenómenos que explica Claudio, ¿no? De modo que esa es una de las cosas Bien. que quería decir, ¿no? Interesante. Bueno, tema Jorge Liotti.